confluyeron dos cosas muy grandes, ¿no? El descubrir la fórmula SAA y este cambio que se me avecinaba a nivel familiar. Por eso yo no terminé graduándome en la Simón, yo terminé graduándome en España. Pero claro, toda mi base, por supuesto, viene en la Simón Bolívar y por supuesto que todo lo que hice en mi vida profesional, prácticamente todo, está relacionado muchísimo más con lo que yo aprendí en la Simón Bolívar que lo que terminé haciendo, que si quieres hablamos de eso después, pero de lo que terminé haciendo en España, ¿no? Buenas, hola a todos. Soy Juan Goncalves, egresado de la Universidad Simón Bolívar, y estoy aquí como parte del equipo de entrevistas para Alumno USB en nuestro podcast Conversando con USBistas. Hoy tengo el grato placer de conversar con el ingeniero Felipe Martín. Pero, ¿quién es Felipe Martín? Veamos. Felipe Martín estudió en la Universidad Simón Bolívar ingeniería mecánica, y en su experiencia profesional resaltan certificaciones como Project Manager en la Escuela de Organización Industrial, eso en Madrid, también su máster en ingeniería mecánica en la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, en su experiencia laboral cuenta con un amplio bagaje en el área de diseño en industria de automovilística, habiendo trabajado para empresas como Jaguar Land Rover, Triumph Motorcycles, Polestar, Honda Racing para Fórmula One, y actualmente se dedica como Lead Concept Engineer para Norton Motorcycle. Muy bien. Cuéntanos, Felipe, ¿te gusta el mundo de los motores, el mundo del automovilismo? Así parece. Gracias por Muy la bien. invitación, gracias por la invitación. Es un honor, ¿no?, compartir contigo y bueno, con tu audiencia, claro. Claro, claro, cómo no. El placer es para nosotros también. Pero bueno, vamos a comenzar por donde comienza todo, ¿no? ¿Cómo es que Felipe llega a la Simón Bolívar? ¿Cómo fue eso? Eh, y qué lo lleva además a escoger la carrera de ingeniería mecánica? Bueno, supongo que como muchos otros ingenieros, hay siempre un poco de atracción por la ciencia, ¿no? Desde que era muy jovencito siempre me ha gustado eh, todo lo que tiene que ver con los materiales, los mecanismos, sobre todo inventar cosas por mí mismo. Yo siempre fui un niño muy creativo y siempre improvisaba cosas y en mi casa, bueno, siempre estaba lleno de Legos y de carritos y en fin, y siempre inventaba muchas cosas por mí mismo, ¿no? Pues, yo soy el único varón de tres hermanos, entonces, bueno, siempre jugaba con mis amigos, pero en casa, pues, era yo solo, básicamente, ¿no? Mientras mis hermanas jugaban con las Barbies, pues yo estaba jugando con mis carritos. Este, pero sí, yo creo que ha sido eso, siempre desde muy pequeñito. Probablemente mi familia también, la influencia de mi padre y mis abuelos. Mi padre es relojero, entonces, bueno, siempre desde que era muy pequeñito, desde que era muy niño, lo acompañaba, entonces lo veía arreglar sus relojes, ¿no?, con tanta dedicación y como que siempre estuve muy cerca de cuestiones mecánicas en particular. Y luego yo tenía un tío abuelo muy querido que también tenía una empresa de soldadura, de herrería, que llamamos en Venezuela. Y cada vez que iba allí, pues me fascinaba ver a la gente fabricando cosas, ¿no? Y haciendo cosas. O sea, ese proceso de tener una idea en la cabeza y hacerla realidad con tus manos es una cosa que siempre me fascinó. Claro. Eh, y yo creo que también eso, o sea, es un poco familiar y eso, el estar expuesto a este tipo de cosas con la ciencia. En el colegio, pues siempre matemática, física, química, siempre fueron mi fuerte. Eh, y por qué la Simón y cómo llegué a la Simón, pues creo que fue más o menos en el año 95, cuando ya uno comenzaba a tener que decidir a qué universidades querías ir. En aquella época existía algo que se llamaba el CNU. Sí. Entonces uno tenía que tomar un examen nacional y tenías que elegir tres universidades que tú quisieras, pero además de ello tenías que tomar el examen de cada universidad, ¿no? Entonces, no sé si eso sigue siendo así, pero así era en mi época. Eh, y,
Y una vez mi padre, paseando por Caracas, pues yo no vivía en Caracas, yo vivía en San Antonio de los Santos, pero uno de esos domingos de paseo familiar, me dice, oye, vamos a ir a esta universidad que es muy bonita para que la... Entonces, pasamos por allí y ese primer paseo lo tengo muy vivo en mi memoria, eh, que quedé completamente fascinado, ¿no? Por las instalaciones, o sea, era una cosa, era verdaderamente un paraíso, ¿no? O sea, estar allí, ya uno sentía que había algo distinto, algo distinto. Y yo creo que eso quizás fue el primer enganche eh, de tener a la Simón como alternativa. Obviamente ya luego cuando se acercaba el momento de ya graduarte de bachillerato, estábamos todos obviamente en el fulgor de decidir a qué universidad vas y bueno, obviamente todo el mundo habla, ¿no? Sí, ¿Cuál universidad es mejor? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta menos? En fin, obviamente la Universidad Central también siempre para mí fue una opción. Eh, y también presenté la prueba y me aprobaron, o sea, quedé también para entrar a la central y la católica. O sea, para las tres a las que presenté, aprobé. perfecto, Eh, con mayor o menor suerte, pero porque eran exámenes verdaderamente exigentes. claro. Yo no sé cómo es ahora, ¿no? Pero en su momento yo tuve que hacer cursos propedéuticos, estudiar, o sea, yo no recuerdo haber estudiado tanto en mi vida como para entrar a la Para universidad. entrar a la universidad. Sí, sí. Claro, Digamos, el bachillerato era, bueno, o sea, no estudia, pero más que nada es lo que ves en las clases y tal, pero recuerdo estar sentado días y horas y días y horas repasándome todos los, los cuadernos del curso propedéutico arriba abajo, aparte que me encantó esa parte, ¿no? Porque la forma en la que se mostraban esos ejercicios técnicos era diferente a lo que yo había visto en el colegio, pero me gustó, me enganchó, ¿no? Entonces era una cuestión era el deber, porque sabes que tienes que, que hacer el examen lo mejor posible para quedar en tu universidad, pero también era una cuestión de que realmente me apasionaba, era como casi como un juego para mí, ¿no? Entonces no quiere decir que sea fácil, pero me gustó mucho. Y la verdad que a pesar del esfuerzo y el sacrificio, o sea, me gustó ese proceso de entrar a la universidad. Yo creo que eso fue así, o sea, fue un primer enamoramiento por algo relativamente superficial, como las instalaciones de la universidad, eh, pero luego ya, pues con el venir de la información y el entrarte un poco más a las cosas, también es verdad que en el colegio donde yo estudiaba había mucha gente que había estado en la Simón o tenía gente que estudiaba en la Simón, había algún profesor también que había estudiado en la Simón, entonces claro, como que había, em, estaba más expuesto a saber más de cómo era aquello, ¿no? Y de hecho el propedéutico, uno de los dos propedéuticos que tomé, fue el del grupo Escalera, me parece que se llamaba, ¿no? escalera, sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. Em, que fue fenomenal, fue fenomenal, Em, pero sumamente exigente. Yo recuerdo, bueno, mi padre me llevaba por la mañana, creo que era los sábados, súper temprano, sábado por la mañana, me dejaba ahí en la universidad y me venía a recoger al mediodía cuando terminaba aquello, y era hasta toda la mañana, tiki titaki Echándole. sí, 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 era muy exigente. Entonces, claro, pero eso fue como mi primer contacto antes de realmente entrar al Simón Bolívar. Claro, porque Eh, ver el propedéutico en el grupo escalera era ya independiente de la de Simón, sí. de la Simón, pero ves clases dentro de la universidad. Por supuesto, entonces Sí, ya como que era como que ya estabas comenzando a estar allí, ¿no? sí. Entonces el hecho de sentarte en un pupitre de la Simón, el hecho de tener que ir a comprar algo en el Ampere, Mm. ¿sabes? Ya eso de alguna manera tú sientes que te enganchas y yo sí sentía que como que ese era mi sitio, no sé, esta es la universidad que yo quiero. O sea, lo que veía me gustaba y era un ambiente sumamente profesional, o sea, lo que tú sentías que realmente allí había gente de alto valor profesional, ¿no? Los profesores, incluso yo te digo, los preparadores del propedéutico, siempre fue todo bastante profesional y me gustó mucho. Vale, vale, perfecto. Digamos que estuviste ya desde muy pequeño, eh, Impregnado por la Simón. impregnado por la Simón, tanto, bueno, tanto el curso propedéutico, bueno, eso era previo a lo que venía, también como lo que contabas, ¿no? Digamos, estabas tocado por la mecánica desde pequeño también, viendo los engranajes de los relojes, viendo cómo se hacía todos estos trabajos de metalurgia o de soldaduras también. Digamos que había mucha influencia, ¿no? De llegar Claro, a la claro, claro. mecánica allí.
Muy interesante, ¿no? Digamos que la decisión entonces fue muy fácil, fue muy natural Sí, para sí, llegar a... estaba escrito, estaba escrito. Está escrito, muy bien, muy bien. Algo importante y quiero recalcar, cuando tú llegaste a la Simón y cuando empiezas en la Simón, tú no escoges carrera, ¿no? La carrera la escoges luego del primer año de la Simón Bolívar. Sí, me parece que era así, de hecho eso fue digamos, una decisión relativamente difícil de tomar para mí, porque yo en principio, a mí me gustaba mucho la física, ¿no? Y a mí se me daba muy bien la física en bachillerato. Y entonces, claro, yo dudaba mucho de si debería optar por física como carrera o irme más por ingeniería. Y entonces, bueno, entre que hablas con la gente y luego haciendo un poco de introspección, yo trataba de entender qué era lo que realmente me gustaba de la física. Y a mí lo que más me gustaba de la física realmente era la parte mecánica, ¿no? O sea, yo adoraba, o sea, me parece que era en cuarto año de bachillerato, cuarto, quinto año de bachillerato, era principalmente temas relacionados con mecánica. Y o sea, me gustaba tanto que yo mismo me hacía mis problemas y me los resolvía yo, porque era una cosa que me apasionaba, ¿no? Y entonces, claro, fue un momento como de sincerarme y entender que, bueno, si realmente lo que me gusta y lo que me apasiona es la parte mecánica, ¿por qué no ir por ingeniería? Yo quizá, claro, era muy joven, ¿sabes? Yo tenía, porque además yo entré a la universidad un año antes de lo que regularmente la gente entraba, yo entré con 16 años, porque yo empecé, digamos, en primer grado un año antes, no sé muy bien por qué, mi madre decidió que ya estaba bueno de mí y me metió al colegio, no sé. Eh, y entonces, claro, estaba como demasiado todavía jovencito Claro, para tener claras muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, eh, como eso era lo que me gustaba, la parte mecánica, dije, bueno, voy a intentar con ingeniería mecánica. Que me parece que mis opciones eran algo así como ingeniería mecánica, física y ingeniería electrónica. No recuerdo bien, pero es verdad que el primer año era un año general básico, entonces necesitabas un mínimo de índice ujú, para poder acceder a la especialización que tú querías, ¿no? A la carrera que tú querías. muy bien, muy bien. Sí. Perfecto. Y bueno, terminaste en este mundo de la mecánica, Sí, que bien apasionado estabas, ¿no? Ya. sí, probablemente me hubiese decepcionado un poco de mí mismo si no hubiese quedado, ¿no? Fue duro, porque también hay que decirlo, el cambio de venir del sistema de educación secundaria en Venezuela a al menos la Simón, o lo que yo vi el primer año de la Simón, para mí por lo menos fue bastante drástico. O Sí, sea, había un cúmulo de circunstancias, ¿no? O sea, primero que el sistema educativo en sí, me parece que tenía un gap enorme entre bachillerato y universidad, eso para empezar. que lo sigue teniendo, Luego, que lo sigue claro, teniendo también. pero luego también estaba un tema logístico. Yo vivía en San Antonio de los Altos, entonces, claro, yo no tenía carro, tenía que pedir la cola o tenía que irme en autobús. Bueno, no era yo solo, era mucha gente más, pero eso era un añadido a las dificultades que ya exigía el tener que estar estudiando en la Simón. Entonces, si el primer año no fue fácil, me parece que yo tuve que repetir matemática o algo así porque era complicado. Em, Y claro, para mí quedarme hasta muy de noche tampoco era una opción, ¿no? Digamos, estudiando en la universidad. Sí, Entonces, sí, o sea, habían complicaciones logísticas que no tomarlo como excusa, pero era una realidad. O sea, había un tiempo que había que dedicarle a desplazamiento, ¿no? sí, Entonces, bueno. Y claro, siendo un niño, un chamito tan joven, es verdad que era otra Venezuela, pero aún así había riesgos, ¿no? Entonces, claro, claro, claro. tampoco era plan de arriesgarse por todo. Entonces, bueno, sí, el primer año fue bastante complicado. No bastante complicado, pero bueno, sí, retador. Pero al final pude llegar al índice que necesitaba, probablemente en la rayita, ya no recuerdo. Ya. Em, y nada, actividad mecánica, que era lo que quería. Muy bien, perfecto. Hago mucho énfasis o conecto mucho con lo que dices porque uno, fui parte del grupo Escalera de casi que toda mi carrera Ah, en la muy bien. Simón. Entonces entiendo por lo que pasaste, sobre todo los sábados en la mañana, no sé si en ese momento
también incluían clases los viernes en la tarde, Me era parece que disponible. sí, ahora que lo dices, me parece que sí. No, no estoy Y seguro si también tenía que ir allí los viernes, probablemente, no me acuerdo. sí, y es complejo para un chamo que está en quinto año en ese momento, o en el último año de secundaria, tener ese extra de un viernes en la tarde y un sábado en la mañana y darle con todo, la verdad es que el estrés es bastante fuerte. Y lo segundo, lo que tú bien dices, el gap entre la secundaria y la universidad, mira, me lo dices desde esa época, ya se estaba evidenciando. Sí, es complejo, no es fácil, no es fácil. eh, Ese último año como que darle como un pujón al estudiante para que esté al nivel que se le pide en la universidad, que bueno, es el nivel que es y bueno, ya está. No es fácil y sobre todo por el commuting o el tiempo que tú Claro, tomabas para viajar de la casa sí, a la universidad, eso es un plus. sí. Pero bueno, bien. Probablemente, sí, probablemente si hay que apuntar a dónde está el problema probablemente esté más en secundaria que en la universidad, ¿no? Claro, claro, totalmente, totalmente. Pero bueno, llegas a la Simón, entras de lleno a mecánica en el segundo año, eh, muy contento y feliz. ¿Cómo sigue tu vida en la Simón? Qué hace Felipe además de estudiar? ¿Y cómo fue tu vida en la Simón? Bueno, obviamente los primeros 2 años, sobre todo, sí, los 2 primeros años, casi entrando al tercero, eh, como la mayoría de cualquier estudiante en la Simón, ¿no? Sentarte, ya sabes que son 12 semanas de sentarte a comer libros como loco y entrar a clases y de tener sueño. Y recuerdo que yo cuando tenía carro, eh, era tanta la matrasca que a veces me quedaba dormido en las clases. Entonces, claro, decidí que me iba a llevar mi almohada en el carro y me quedaba a dormir. Me salía para evitarme la cola de la Panamericana. Claro, Me iba muy, muy temprano y me quedaba a dormir un poquito más cuando llegara a la universidad. Y entonces ya entraba a clase. Sí, sí, buena técnica, buena técnica. bueno, este, obviamente fue retador, como te digo, pero yo creo que también dependía de las materias. Había un tema también de conexión con los profesores, ¿no? Había profesores que recuerdo con muchísimo cariño. Algunos de ellos se convirtieron en mis amigos personales. Hoy en día lo seguimos siendo. Eh, lo que pasa es que, claro, yo también siendo tan joven es una etapa en paralelo entre la parte profesional o académica, más que profesional académica, y la parte de tu desarrollo como persona. O Sí, sea, estás pasando de ser un adolescente, sigues siendo un adolescente, pero estás entrando en la adultez, estás sí, comenzando a entender qué significa eso y cuáles son las responsabilidades que eso implica. Entonces son dos cosas bastante, digamos, importantes en la vida de un individuo que ocurren al mismo tiempo. Y para mí, yo te diría que, o sea, el highlight de mi paso por la Simón fue cuando entré en el grupo de la Fórmula SAE. Eso fue para mí un antes y un después, pero no solamente en la carrera, no solamente en la Simón, sino probablemente desde el punto de vista del resto de mi vida profesional, ¿no? Porque eso marcó muchas decisiones que fui tomando a lo largo de mi vida ya, incluso fuera de Venezuela, y que me acompañan probablemente hasta el día de hoy, ¿no? Te diría, lo que pasa es que, claro, ya uno no lo asimilas o no lo acercas tanto a que ese fue el motivo, pero viendo un poco en retrospectiva ahora que hablo contigo, pues sí. probablemente sí, ¿no? Eh, y fue un momento, digamos, también difícil a nivel personal cuando entré en ese grupo, en la Fórmula SAE, porque eh, mis padres habían decidido que era hora de irse a vivir a España. Mis padres son españoles, entonces, bueno, decidieron que había, había que irse, pero hubo un periodo transitorio de un año más o menos en el que yo todavía estaba allí en la universidad. Em, y, y fue justamente cuando descubrí la Fórmula SAE, que básicamente se estaba armando, ¿no? O sea, era algo muy nuevo, nuevo, muy nuevo. Entonces, claro, digamos que confluyeron dos cosas muy grandes, ¿no? El descubrir la Fórmula SAE y este cambio que se me avecinaba a nivel familiar. Por eso yo no terminé graduándome en la Simón, yo terminé graduándome en España.
Pero claro, toda mi base, por supuesto, viene de la Simón Bolívar y por supuesto que todo lo que hice en mi vida profesional, prácticamente todo, está relacionado muchísimo más con lo que yo aprendí en la Simón Bolívar que lo que terminé haciendo, que si quieres hablamos de eso después, pero de lo que terminé haciendo en España, ¿no? Claro, claro. Entonces, para mí la fórmula Student o la fórmula SAE, no sé, allá, sí, fue algo que marcó mucho mi paso por la Simón, porque no era solamente el hecho de participar en un grupo con más gente, en algo que te gusta, los carros, la mecánica y todo eso, era mucho más allá, era mucho más que eso. Era el hecho de tener una responsabilidad en un proyecto que estaba expuesto al público general. Es decir, cuando tienes que defender un proyecto de este tipo ante patrocinantes o posibles patrocinantes de la talla de Schlumberger, ¿no? O de cualquier otra petrolera que había antes o cualquier otra empresa grande que hubiera ya en ese momento. Eso es otra historia. Yo personalmente no fui a defenderlo, pero digamos, eso era parte del proyecto. Entonces, claro, era para un jovencito de 17 años, de 18 años, era una cosa, por lo menos para mí, era muy grande, ¿no? O sea, yo nunca estuve expuesto a ambientes en el que mi familia estaba, digamos, en contacto con la industria o cosas así en Venezuela. Mi familia es una familia de clase media, que mi mamá es maestra y mi papá es relojero y ellos tenían o sea, sus trabajitos y ya está, y eso era todo, ¿no? Y vivíamos en Santo de los Altos, o sea, en el monte, como nos decían, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, en la montaña. eh, Entonces, claro, para mí era un mundo nuevo, era la posibilidad de dar un paso y entrar a lo que parecía ya más como un trabajo que como un simple hobby o como, digamos, una actividad paralela a la carrera. Claro, claro. Entonces, para mí eso comenzó a tomar fuerza, comencé a entender, eh, digamos, la utilidad que tenían las cosas que estábamos aprendiendo en las materias. Eh, Comenzamos a entender que las cosas también tenían un aspecto comercial fuerte, que había algo muchísimo más allá y casi siempre más importante que el propio número de la ecuación o el resultado de la ecuación, ¿no? Eh, y yo creo que eso me motivó bastante, porque era como verle el sentido a tantas integrales y tantas derivadas ¿no? Y todo ese tipo de cosas. En fin. Entonces, eso me enganchó mucho y luego, claro, ya yo de base tenía una pasión por la mecánica y por los carros desde chiquitito, ¿no? O sea, yo era el que, claro, pues ya cuando pude yo tener mi carrito, era un carrito viejo, pero era el que me llevaba y me traía, eh, yo era el que pasaba horas a lo mejor desarmándolo y volviéndolo a armar Te sin cae. ningún motivo, simplemente por el Sí, placer de hacerlo, ¿no? ya. Eh, Tú le hacías servicio entonces a tu perrito. sí, bueno, todavía lo sigo haciendo. Todo eso, sí, perfecto, ahí está. Eso no termina. Pero no, o sea, sinceramente es porque es una cosa que me da un cierto placer, ¿no? O sea, Claro, lo haces claro, y claro. sientes la satisfacción de que lo hiciste tú. Sí, claro. Eh, entonces, claro, el hecho como te decía, de que era algo relacionado con los carros, con la automoción y tal, pero que también te hacía sentir que ya eras más un adulto que un niño o que Claro, un adolescente, pues para mí tenía una cierta atracción especial, ¿no? Y luego también es que te abre las puertas a conocer un montón de gente diferente, incluso dentro de la universidad con la que no compartías normalmente, sí, incluso dentro de la carrera. Y claro, o sea, ver el entusiasmo, la pasión que le poníamos todos, porque éramos un grupito no me acuerdo, pero éramos una docena de estudiantes que lo que teníamos, o sea, me acuerdo cuando Alfredo Ham, que fue uno de los primeros que organizó este grupo, llegó a una sala y me invitaron. eh, y él presentó y entonces comenzó a decir, digamos, las funciones que tenía cada uno y a mí me parece que me tocó motor. eh, y entonces, claro, yo estaba sentado y o sea, yo me quería desaparecer de ahí en ese momento, porque claro, era mucho para mí, ¿no? Como un muchachito que le estaban dando un claro. montón de responsabilidades tan serias, Y tú pero como que pero yo no me he graduado.
claro, pero algo hizo clic y dije, no, este es el momento en el que me voy a quedar y voy a hacer esto. Y a partir de ahí fueron muchas cosas, ¿no? Luego cuando me fui a España, yo terminé la carrera en Tenerife, que es de donde son mis padres, Ya, pero luego de allí inmediatamente me fui a Madrid a comenzar el posgrado. Mientras hacía el posgrado, por casualidad, en esa época había comunicación, pero no tan efectiva como ahora, y resulta que me encontré con un buen amigo mío, eh, con Miguel Ángel Álvarez, que también formaba parte de la Fórmula Student, o de Fórmula SAB en Venezuela, sí. y él fue para Madrid también un año antes, que no sabía. Eh, Se fue para Madrid un año antes y fundó allí, o bueno, lo invitaron a fundar en realidad, el Fórmula Student en la Politécnica de Madrid. Y entonces, claro, por casualidad, fue por una casualidad, porque yo iba a ir a la Politécnica, me parece que era inscribirme, no recuerdo, era algún trámite que tenía que hacer y por casualidad me encuentro que estaba el primer prototipo de la universidad expuesto y estaba Miguel Ángel allí. Entonces, claro, fue un encuentro, fue una cuestión increíble, ¿no? Claro, Y entonces, claro, a partir de allí ya, imagínate, ese fuego empezó a arder por dentro. Y digo, no, yo tengo que hacer esto aquí, ¿sabes? Yo no lo pude terminar en Venezuela, porque claro, yo cuando me fui de Venezuela fue al final del primer año de haber establecido la Fórmula SAE, ya, y era el momento en el que ya estábamos comenzando a preparar el primer congreso de tecnología automotriz, que ahora ya va por la edición, me imagino que 25 o algo así. Eh, Estábamos comenzando a planificar el primer viaje para la competencia, ya teníamos más o menos diseñados los primeros planos del carro, del primer carro. Entonces, claro, lo dejé en un momento en el que justamente era todo como estaba fulgurante y entonces, claro, me quedó esa frustración, ¿no? No, yo tengo que hacer claro, esto. Y durante el tiempo que estuve terminando la carrera en Tenerife, yo no supe nada del proyecto, era muy limitada la información, ¿no? Te llegaba algún email de vez en cuando y tal, pero claro, ya tú no estás allí. Entonces, claro, no es lo mismo. claro. Cuando fui a Madrid, entonces sí, y me conseguí con Miguel, y inmediatamente le dije, no, yo quiero entrar acá, ¿cómo hacemos? Y entonces, claro, como estaba estudiando, bueno, las normas permitían que tú pudieras participar, ¿no? Y participé. Y al final terminé siendo director técnico del equipo en el segundo año, el tercer año, no recuerdo. Y al final, ese año en el que fui director técnico, tuvimos la fortuna de de que pudimos acabar la competencia, digamos, todos los eventos de la competencia por primera vez para la Universidad Politécnica. Entonces, bueno, sí, fue como un primer paso interesante y que te acerca un poquito a lo que es la competición. Fue muy interesante porque venir aquí a la primera competencia en Silverstone eh, y entender, o sea, relacionarte con gente del mundillo, ¿no? Del motorsport, de automoción, en fin, y entender cómo se manejan las cosas, ya eso es otro nivel, ya te sientes que ya estás haciendo algo más, ¿no? Claro, Pero claro, ya yo estaba trabajando en Madrid. O sea, yo combinaba mi trabajo con el máster y con la fórmula SAT. Entonces, claro, era muy duro. O sea, a veces llegaba a la oficina a trabajar a las 8:30 de la mañana con unas ojeras así, porque me había quedado hasta las 3 de la mañana soldando el chasis del carro, ¿no? En el imagínate. taller. Entonces, sí, fue una cosa muy intensa. Dormir poco para ti siempre ha sido algo en común, ¿no? Bueno, sí, Desde, sí, la verdad que sí. desde el propedéutico. Sí. Entonces, bueno, quizá volviendo a tu punto original de hace 20 minutos, sí, probablemente la Fórmula SAE fue el Qué highlight bueno, qué de mi bueno. paso por la semana. No, qué bueno. Y además, cómo se nota que sí te motiva, porque si te hace quedarte hasta las 3 de la mañana teniendo otras responsabilidades, es que hay algo que de verdad está moviendo allí, ¿no? Alguna fibra está moviendo por lo menos Sí, en había, las ganas, ¿no? bueno, Y se combinaba que habían las ganas y también no tenía otras responsabilidades que no fuera eso. ya, claro, claro, perfecto. Terminaste tu maestría en la Politécnica de Madrid, Felipe. ¿Cuál fue el siguiente paso? Ya con este bagaje, con esta experiencia que tenías en el área automovilística, así sea a nivel universitario, que no es poca cosa. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el siguiente paso? ¿Qué fue lo siguiente que, que hiciste? Bueno, en esa época pasaron muchas cosas a nivel personal y a nivel profesional.
ya no recuerdo la combinación de todas ellas, porque hace mucho tiempo, pero yo estuve unos años trabajando en una empresa en Madrid que me permitía viajar, bueno, más que me permitía, me exigía que viajara básicamente por todas partes del mundo, porque yo era el encargado de diseñar sistemas de crash test, esas máquinas donde se ponen los carros y se estampan con una pared. Ok, Ese fue, digamos, mi primer trabajo como ingeniero. Y estuve allí durante 8 años, me parece. Y aprendí mucho. No, quizá no tanto directamente de lo que es automoción en sí, pero sí de mecánica en general, de fabricación sobre todo, de gestión de proyectos, ¿sabes? Em, de eso aprendí bastante, bastante. Entonces tuve la oportunidad de diseñar mucho. O sea, yo diseñé muchas cosas durante ese tiempo. O sea, desde pequeños utillajes hasta sistemas completos que montábamos para Chery, para BYD. De hecho, las primeras pistas de crash test eh, en ángulo que se hicieron en China, las diseñé yo y las fui a wow, montar yo a China. Entonces yo hacía todo en esa época, ¿no? Porque era una empresa muy pequeña y hacíamos todo. claro, Entonces te decían, este es el proyecto, diséñalo, fabrícalo y te vas allá y lo montas y lo coordinas y lo cierras y lo entregas. O sea, es todo, ¿no? wow, Entonces, claro, como pasaba eso, el aprendizaje era enorme, porque tienes que lidiar con todas las fases del proyecto. Y tienes que hacerlo tú solo, ¿no? Entonces, bueno, pasé mucho tiempo en China, haciendo trabajos allá, pero también en Europa, en Sudamérica, estuve en Colombia haciendo algo, estuve también en Brasil, no sé, Europa del Este, Rumanía, Turquía. O sea, fui a muchos sitios y todo relacionado con esto. Entonces eso me permitió viajar también y conocer más el mundo, conocer gente, entender otras culturas también. O la cosa es que pasábamos allí a lo mejor un mes, a 2 meses, a veces 2 semanas, a veces 3 semanas. En Francia estuve mucho tiempo también. Entonces eso te abre la mente inevitablemente. O sea, te abre mucho la mente y comienzas a entender la vida de una forma un poquito más, digamos, sí, sí, que es una perspectiva distinta, ¿no? tiene una perspectiva distinta de entender las diferencias culturales y sobre todo el tema con los prejuicios, ¿no? O sea, se te comienzan a desmontar un montón de prejuicios y a ver las cosas de otro color. Entonces, bueno, eso pasó así, luego, bueno, me casé y al final decidimos pasar un tiempo en Tenerife y luego estando allí, pues decidimos que Tenerife no era el sitio para nosotros y decidimos venir a Inglaterra, ¿no? Eso pasó en el 2014. Y nada, entonces después de que llegamos aquí a Inglaterra, sí comencé, porque yo encontré un trabajo en Jaguar, lo había comentado al principio, eh, y ahí fue, digamos, el inicio a trabajos directamente en el sector de automoción. Eh, entonces, ese fue, digamos, el inicio de todo lo que he terminado haciendo aquí, ¿no? O sea, a partir de Jaguar estuve allí, fue un aprendizaje enorme. Es una empresa, digamos, desde el punto de vista comparado con otros monstruos en el mundo, es pequeña, pero para el tamaño del sector automotriz en Inglaterra es grande y es importante. Y aquí en este país es muy importante, por la cantidad, sobre todo por la cantidad de empleos que genera. Y allí estuve 2 años. Y trabajando como lead engineer para los sistemas del interior del carro, el sistema de climatización. ok, Em, pero me tocaba mucho estar involucrado con la planta, en el montaje de la planta, en el lanzamiento de los nuevos vehículos. Entonces, claro, no todo el mundo, no todos los ingenieros tienen la posibilidad de estar metido en la planta y ver cómo se fabrica un carro desde cero, ¿no? O sea, desde que se montan las dos planchas plegadas y se suelan o se encolan, ¿no? Se pegan y ya, se remachan hasta que ya termina lo que llaman el Freeman Final, que es cuando sale el carro flamante por la línea, ¿no? Y se prueban las luces, el color, la pintura, ¿no? Y claro, eso para mí era deslumbrante, porque claro, o sea, yo toda mi vida había soñado con poder estar haciendo algo así y y bueno, de ya estaba. repente, de repente, de repente tuve la oportunidad, ¿no? Y fue, ya te digo, fue muy interesante. Eh,
desde el punto de vista del aprendizaje, sobre todo de los procesos. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo importante que son los procesos, sobre todo en un sector como este, ¿no? Todo lo que es automoción o aerospace, oil and gas, sin unos procesos adecuados las cosas no funcionan, ¿no? Y hay ciertos sectores, digamos, ya cuando te vas a Tier 3 o Tier 4, que son ya, digamos, esas pequeñas empresitas que ya hacen cosas muy, muy menudas, muy chiquitas, a lo mejor eso no es tan crítico. Pero cuando tienes una organización donde hay tantas cosas, mira, yo recuerdo, yo pensaba, el milagro que es que se puede hacer un carro y que se pueda vender, porque hay tal cantidad de elementos en juego que tú dices, esto puede reventar en cualquier momento. O sea, es increíble, ¿no? O sea, hay decenas de miles de piezas, decenas de miles de planos, de todo, la cantidad de test, la cantidad de horas de pruebas, la cantidad de gente involucrada. Entonces, es bárbaro, ¿no? Y entonces, claro, fue súper interesante para mí, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí también comencé a entender qué otras cosas necesitaba para yo poder seguir progresando. Entonces tomé cursos de calidad, Six Sigma. eh, También traté de indagar más en cuestiones de técnicas desde el punto de vista de normativa de diseño. Entonces sí, la verdad que bueno, ya no recuerdo porque he tomado muchos cursos que al final son, eh, o bien te los diste en la empresa o que yo los busco por mi cuenta, pero son pequeñas, digamos, como pequeñas cápsulas que vas añadiendo a lo que es tu core como ingeniero, ¿no? Claro, Y eso es lo que te define como profesional al fin y al cabo, y eso es lo que te diferencia también. Entonces sí, bueno, pasé por allí, luego que tuve la oportunidad de saltar a Triumph con las motos, eh, fue muy interesante porque lo de Triumph fue más una cuestión pasional más que otra cosa, ¿no? a Porque caramba. eh, no sorprende, ¿no? Ya llega este momento. Eh, Te apasionan las motocicletas, Mira, Felipe? no, cuando era pequeño no, a mí siempre me da mucho respeto, ¿no? Me da mucho miedo. O sea, Yo le tengo terror, yo le tengo terror. De hecho, pero respeto a la gente que las ama. yo siempre tuve mucho respeto a las motos y, o sea, me parecían, digamos, desde el punto de vista mecánico fascinantes, pero, Claro, pero hasta ahí, ¿no? Pero luego, en estos viajes que hacía por el mundo, y hice muchas amistades con gente genial. Y uno de ellos, que es un muy buen amigo mío, eh, me introdujo, digamos, un poco en el mundo de las motos de aventura, ¿no? Entonces él se hizo muchos viajes por toda la mitad de Asia, ¿no? Se recorrió toda Latinoamérica en moto. Entonces, claro, eso como que ese pequeño gusanito de la aventura siempre estaba ahí y siempre conecté mucho con eso y cuando asociabas aventura con la moto, entonces como que digo, bueno, mira. Y al final nada, terminé un poco enganchado y tengo mi licencia y nada. Entonces, bueno, cuando me salió la oportunidad de entrar a Triumph, dije, sí, vamos a entrar a Triumph. Que además aquí también es una de las empresas de motocicletas más importantes de Inglaterra por su legado, ¿no? Histórico, pero también a nivel mundial. O sea, Triumph es una de las empresas más fuertes que hay. Después de las cinco grandes, pues Triumph es una de las que están después allí. sí, Y tuve la oportunidad de ser diseñador de una de las motos que, bueno, hoy en día la puedes ir a comprar en cualquier concesionario, ¿no? La Tiger 900. Entonces sí, me tocó diseñar una buena parte los componentes electrónicos de la moto, el panel, en fin. No vamos a entrar en detalles con eso porque, bueno, no queremos aburrir a la gente, pero, en fin. Eh, Tener la oportunidad de ser tú el que decide, el que piense, el que ejecute ese tipo de cosas para un producto que está luego expuesto a, digamos, al juicio y a la evaluación del público en general, pues es algo de mucha responsabilidad, pero también es muy satisfactorio, ¿no? Porque luego la moto siempre ha tenido muy buena crítica. No en todo, pero bueno, así pasa siempre, ¿no? Pero, y sobre todo el tipo de usuario que va a usar ese tipo de marcas, ¿no? correcto. Porque no necesariamente es un amateur. Hay personas muy, muy bien informadas, ¿no? Que están utilizando ese tipo de... Sí, sí, de hecho esa moto se utilizaba en varios rallies por Marruecos. Y sí, sí. Entonces, no, bueno, nada, o sea, digamos que eso fue, digamos, un punto, un toque de orgullo, de satisfacción personal. Por supuesto.
Y bueno, al final me terminé comprando las motos. No, no podía ser de otra manera. Muy bien. Este, y sí, bueno. Y después de allí, pues mira, fue muy curioso porque yo estaba muy contento trabajando en Triumph, de verdad que estaba fascinado. Además, es una de las empresas, yo te diría que probablemente, si no la mejor, de las mejores empresas en las que yo he trabajado, por muchos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista de conocer el producto también, luego la exposición, como te digo, al público en general, revistas, en fin, todo. Y cómo los procesos están tan bien estructurados, ¿no? Cómo las cosas salen con, no con facilidad, pero digamos, van por el camino que tienen que ir y se toman los pasos que se tienen que dar para que el producto resultante sea de muy buena calidad. Estaba muy bien allí, pero bueno, con toda esta historia que te comentaba antes de la Fórmula SADE y la Fórmula Student y todo lo que ocurrió, este buen amigo mío, Miguel Ángel, tuvo la oportunidad de ir a trabajar con Honda Racing y, y me dijo, oye, mira, ¿te interesa? Y entonces, claro, yo le digo, "Uf, pero es que estoy tan bien aquí que no sé, ¿no? Oye, es Fórmula Uno, ¿sabes? En fin. Eh, Reconectar con ese entonces, pasado, pero a otro nivel. bueno, no, y yo siempre he sido un fan de la Fórmula Uno, ¿no? Ok, Entonces, claro, ese sueño, y yo recuerdo, ya estando en España, ¿no? De correr como loco cuando empezaba la carrera, para no perderte la salida, ¿sabes? Y de saberte todos los nombres de los pilotos que han hecho, que no han hecho, la historia, los carros, todo, ¿no? Y entonces, claro, eso siempre estuvo allí, ¿no? claro. Pero era como que está, Y en la época antes de que se hiciera más viral, ¿no? Con este documental de Netflix tan famoso que ahora es más fácil sí, llevar. claro, sí, claro, claro. Antes había que ir corriendo y si lo querías volver a ver, tienes que grabarlo en el VHS, ¿no? O algo así, o sea. Yo tenía carreras grabadas en VHS, me acuerdo. Imagínate. Este, entonces, me sale esa oportunidad y quizás en ese momento yo pensaba que ya como que estaba muy viejo para eso, ¿no? O sea, ya yo había pasado por muchas otras cosas y bueno, es el momento de verdad de meterme en este zaperoco, porque yo más o menos sabía lo que me iba a enfrentar, ¿no? Claro, claro. Em, pero también luego, por otra parte, pensaba que si no tomaba esa oportunidad ahora, probablemente ya nunca más iba a suceder. Entonces, bueno, al final la acepté. Entonces, entonces comencé a trabajar en Honda Racing, ellos tienen o tenían una sede en Milton Keynes, aquí en UK, donde se hacían las baterías. Solamente se hacían las baterías y también se le hacía servicio a todos los motores de las carreras europeas. Em, Entonces, nada, para mí era sumamente inconveniente el hecho de que estuviese en Milton Keynes porque yo vivo muy lejos de aquí. Yo vivo a 1 hora y 45 en carro. Em, entonces, claro, eso suponía que yo tendría que hacer relocation, o sea, tendría que buscar un sitio donde moverme más cerca y todo lo demás. Total que sí, estuve mirando en hacer relocation, pero por varias circunstancias que ahora no vienen al caso, al final decidí que no me convenía hacer relocation. Entonces quería seguir trabajando allí, pero no quería moverme a donde estaba viviendo. Este, y entonces al final me tomaba La el hora y 45 sacrificio minutos. para abajo y luego para arriba. Ok. O sea Bueno, que eran, parecido como estudiar en la Simón y vivir en San Antonio, ¿no? En hora pico. bueno, sí, era tremendo, la verdad que era tremendo. Y, y eso sobre todo fue así los primeros 2 años, porque luego vino COVID y entonces, claro, en COVID ya todo el mundo trabajó en su casa y ahí descansé un poco. Pero, pero los primeros 2 años fueron intensos todos los días y era matador, porque aparte de que el trabajo en sí ya era exigente, Claro, tenía que regresar a casa. Entonces, bueno, fue una de esas etapas de la vida en la que he sacrificado, pero si tú estás convencido de que es algo que tú quieres hacer y que tiene un significado para ti, pues merece la pena, ¿no? O sea, desde luego, hay que hacer las cosas con criterio, ¿no? Y saber hasta dónde llegues. Pero em, por lo menos el haber dado el paso y entender que hay un sacrificio de por medio, pero es por algo que merece la pena para ti y debes hacerlo. O sea, hay que entender que hay ciertas oportunidades en la vida que no se repiten.
Entonces, eso para mí era una de ellas. Porque además, y digo esto de que no se repite porque yo durante un tiempo estuve intentando entrar en Fórmula 1. Mientras estaba en Jaguar, estaba en Triumph, yo siempre que veía una oportunidad intentaba, ¿no? Mandaba currículum y tal. Lo siento, muchas gracias por aplicar, pero no. Entonces, claro, cuando esto aparece, dice, oye, o sea, si estaba buscando y te dicen que no, pero ahora te quieren, ¿cómo le vas a decir que no? ¿No? Claro, Entonces bueno, sí, hubo que, digamos, respirar profundo y decir, bueno, me echo a camino. claro, claro. Y eso, ya te digo, mira, el pasar por la Fórmula 1 tiene, a ver, yo creo que hay que decodificar esto. Para mí, como para probablemente muchísima gente, la Fórmula 1 es como un universo paralelo donde hay una cuestión de glamour y una cuestión de exigencia. Y eso es verdad en ciertas áreas de esa industria. Cuando tú eres ingeniero y estás trabajando en la oficina, estás trabajando en planta, esto es un trabajo como cualquier otro. Simplemente que el nivel de exigencia varía, porque tienes que ser flexible con el tema de tus horas, pero también tienes que responder muy rápido a cambios que pasan cada semana en una carrera. O sea, si algo pasó durante el fin de semana y hay que hacer un cambio, tienes que hacerlo así. Entonces tienes que tener capacidad para responder rápido. Y ahí es donde el glamour se acaba, porque en realidad tú lo que estás es sentado enfrente de tu computadora tratando de sacar adelante un trabajo y sudas y te frustras cuando te sales y subes y hablas y peleas y vas y vuelves. Entonces, yo creo que hay que desmitificar un poco también el tema de la Fórmula 1 porque no es solamente lo glamuroso que se ve desde la televisión, sino que desde adentro, pues, como te digo, es un trabajo exigente, como muchos otros exigentes. Pero luego también hay que poner las cosas en perspectiva. O sea, un ingeniero de Fórmula 1 lo comparas con un cirujano, por ejemplo, y dices, bueno, o sea, tú estás en el sector del entretenimiento, un cirujano está salvando vidas. Entonces, yo creo que también hay que recalibrar un poco el valor que se le da a ciertas cosas. Y eso solamente lo puedes saber una vez que estás adentro, ¿no? Y que lo es. Ahora, desde el punto de vista de ingeniería, por supuesto que es fascinante, porque el acceso que tienes a materiales, a presupuesto, ¿no? Para ejecutar ideas que probablemente en ningún otro sitio podrías hacer, eso es bastante único. Y luego el contacto con profesionales que son realmente increíbles. Luego también hay otros que no son tan increíbles, ¿no? Pero sí es verdad que tienes acceso a hablar con gente que son realmente unos cracks. O sea, son gente increíble. Entonces, mira, yo allí aprendí mucho. Yo estuve a cargo de diseñar y fabricar y poner en marcha todos los sistemas automatizados para ensamblar la batería, ¿no? Las celdas con las que se hace la batería de lo que se hacía para los de Red Bull y para los de Alfa Tauri en ese momento. Y ellos, esas baterías que fabricamos mientras yo estuve allí, esas estuvieron corriendo, si no recuerdo mal, eh, hasta finales de esta temporada pasada. Eh, y bueno, digamos que sí, por supuesto que también estoy orgulloso de ese paso por la Fórmula 1, ¿no? Creo que era una de esas cosas que yo a veces veía como un poco inalcanzable, pero se dieron varias circunstancias. Primero, probablemente estar en el lugar indicado en el momento correcto. Um, pero luego también hay un tema, como te dije, de aprovechar la oportunidad, porque para mí hubiese sido muchísimo más fácil decir, mira, qué bien, pero lo siento, yo no me voy a echar esa rosca 1 hora y 45 para abajo y 1 hora y 45 para arriba, por mucho que me guste la Fórmula 1, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver un poco con un tema de actitud eh, y de criterio, es decir, hasta dónde lo vas a llevar, ¿no? Yo probablemente no hubiese podido soportar algo como eso durante muchísimos años, ¿no? O sea, algo hubiese tenido que cambiar, o me cambio yo de trabajo o me mudo más cerca, ¿no? Al final lo que ocurrió fue que uno decidió dejar la Fórmula 1 y entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, okay, que me parece que es un buen momento para cerrar ese capítulo y ya me dedico a otra cosa. Y entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Yo estuve hasta el último día, al último día de Honda Racing, trabajando allí. Y ya luego, bueno, muchos compañeros se trasladaron, hicieron transferencia a Red Bull. Pero bueno, yo decidí que
que ya ese capítulo se cerró y como te digo, lo disfruté mucho, fue muy intenso, fue muy, muy intenso, pero también muy satisfactorio, ¿no? Porque, o sea, cuando Max ganó la carrera en Abu Dhabi, que fue ampliamente disputada, ¿no? Y todo el mundo se quejó, ok. Sí, sí, sí. Pero al fin y al cabo, o sea, Max también, o sea, estuvo allí peleando por su primer campeonato porque también ganó muchas carreras durante la temporada. Y eso fue gracias a todo el trabajo que hicimos nosotros desde la planta. Entonces, Tremendo. claro, eso obviamente que tiene un grado de satisfacción importante para uno como ingeniero. Como te digo, esto no es un trabajo de una sola persona. O sea, esto es el trabajo de 500 o 600 personas que están adentro, hasta la gente que está en el warehouse, dándote los tornillitos que tienes que utilizar para... Todos son importantes, porque cuando son equipos de trabajo relativamente pequeños, cada una de esas personas es muy importante, es clave, ¿sabes? Entonces, bueno, sí. Y nada, y después de ahí pasé a Polestar, estuve trabajando con ellos, haciendo investigación y desarrollo. Y después de allí, cuando Polestar también decidió cerrar operaciones aquí en UK, encontré esta oportunidad en Norton, de nuevo en las motocicletas. Estoy encantado. La verdad que hay un equipo de trabajo bastante bueno. Son gente que sabe lo que está haciendo. Y de nuevo estoy con las motos, me gusta mucho. Y también, bueno, pues, digamos, estoy liderando proyectos de investigación y desarrollo, que es muy interesante porque al final tocas muchos aspectos de la ingeniería, ¿no? Y eso también te permite tener una visión muchísimo más amplia de cómo se está moviendo el mundo, por dónde van las cosas y tener la posibilidad de tomar ciertas decisiones para influenciar ciertos modelos que salen al mercado, pues mira, como ingeniero, pues sí, ¿no? Es satisfactorio. Entonces, bueno, en eso andamos hasta el momento. Yo creo que para mí, eh, digamos, ya haciendo un poco de extracción y viendo las cosas de una forma un poquito más amplia, Claro, yo creo que lo más importante es mantener la curiosidad, pero también el criterio, ¿no? O sea, hay que ir balanceando una cosa y la otra. La curiosidad es lo que te mueve a continuar, es ese motor. Igual el criterio es lo que te guía hacia dónde es que tienes que ir. Entonces, tienes el motor y tienes el volante. O sea, la curiosidad y el criterio. Yo creo que esas dos cosas combinadas normalmente hacen una buena fórmula. Y por supuesto siempre hay un toque de suerte, hay un toque bueno, eh, conociste gente haciendo otras cosas. O sea, no hay una ecuación directa que te diga si estudias esto y esto, vas a poder llegar aquí y aquí. Yo conocí muchísima gente, sobre todo cuando estaba en España, que les encantaban hacer MBAs y entonces, claro, el MBA era como una cuestión de que si hago el MBA voy a poder llegar a una posición, digamos, de cierta altura en una empresa grande y tal. Y yo, bueno, pero yo no sé si eso realmente es así, ¿no? Porque ¿cuánta gente está estudiando el MBA y cuántas empresas hay? O sea, no es todo así, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer las cosas que te gustan, seguir tu pasión, seguir tu corazón, pero también tener un poco de criterio y no solo dejarse seducir por aquellas cosas demasiado grandes. Yo creo que también hay mucha satisfacción en cosas que no son tan grandes, ¿no? O sea, yo creo que, mira, cuando yo hacía las máquinas de estas de Crash y todo eso, que íbamos por todo el mundo, yo, yo tuve unos momentos, sobre todo cuando estaba en China, eh, que para mí son inolvidables, ¿no? Y también cuando estuve en Corea del Sur haciendo esto, hubo momentos en los que yo digo, lo que yo estoy haciendo tiene sentido, ¿sabes? Y son cosas pequeñitas, son pequeños gestos. El hecho de tú poderle enseñar, por ejemplo, a un trabajador en China que no habla inglés, que tiene dificultades para llegar a fin de mes, que todo ese tipo de cosas, pero que tiene las ganas de aprender algo y que tú seas capaz de poder enseñárselo. Eso para mí tiene muchísimo más valor que haber ganado el campeonato de Fórmula Uno, te lo digo sinceramente. wow, Porque eso no son cosas que, que las encuentres todos los días, ¿sabes? O sea, el agradecimiento en la mirada de otra persona, eso tiene muchísimo más valor, muchísimo más valor. Y no, no hace falta que te diga gracias, eso lo ves, ¿no? En el destello.
eso tiene muchísimo más valor que muchísimas otras cosas. Entonces yo creo que hacer lo que te gusta, seguir tu pasión con criterio, hay cosas que te van a llegar. Y uno se va a ir dando cuenta de que a lo mejor aquello que te fascinaba y que te encantaba en un determinado momento en el pasado, a lo mejor ya no es lo que te gusta ahora. A lo mejor encuentras valor en otras cosas, ¿no? Y sigue siendo igualmente válido, exactamente igual de válido. Totalmente. Entonces, es eso, ese balance entre la pasión y el entender dónde está el valor es lo más importante. Sí, totalmente. Y lo otro también es de, no hay imposible cuando las oportunidades se dan también, ¿no? A veces uno ve las cosas muy, eh, no sé, uno los idealiza mucho, así como que, wow, quisiera estar allí, pero las oportunidades van a aparecer y todos estamos o sea, todos estamos dentro de este mundo donde podemos influir o podemos dar la talla, eh, sea donde queramos estar, eh, ya sea en la Fórmula Uno o en alguna otra empresa que sea top en su rama. No, yo creo que la gente nunca tiene que dejar de ponerse como esas trabas de, wow, creo que eso es un límite muy, muy alto y creo que no es el caso. Y bueno, eres un ejemplo también aquí, Felipe, de que, a ver, si las oportunidades se dan, Ah, se puede conseguir. yo soy una hormiguita comparado con tanta gente brillante que Ya, has entrevistado. claro que sí. Bueno, no, por supuesto que todos tenemos algo importante que contar de seguro es muy importante, sobre todo para iniciar en el 2026 con esta entrevista, creo que estamos comenzando bastante bien. Qué bueno. Felipe, Si esto es de utilidad para alguien, fenomenal, misión cumplida. claro que sí. ¿Cómo definirías tú el egresado de la Simón? ¿Qué, qué- qué- ¿Cómo lo definiría Felipe al egresado que viene de la Simón Bolívar? Si te ha tocado trabajar con alguno. Oye, buena pregunta, si me ha tocado trabajar con alguno. Sí, yo creo que técnicamente son generalmente muy buenos. Normalmente son muy buenos. Y he tenido la oportunidad alguna vez de retomar conversaciones con los chicos que están ahora en el equipo de la Fórmula SAE en la Simón, que bueno, con todas las dificultades que han tenido durante los últimos años para poder tener un presupuesto y hacer cosas, y que los chicos se mantengan allí, aún así haciendo las cosas con las uñas. O sea, hacer un carro de ese tipo eh, en circunstancias normales, con un presupuesto más o menos decente, ya es difícil. Hacerlo sin prácticamente nada, casi sin herramientas, bueno, ya eso es una obra monumental. Y que mantener la pasión por hacerlo es difícilísimo. Entonces yo creo que esa resiliencia que muestra la gente de la Simón, ojo, hablo de la Simón porque me lo preguntas, ¿no? Pero eso también pasa en muchos otros sitios. Pero yo sí creo que esa resiliencia que muestran es única. Y otra cosa que veo es las ganas de hacer las cosas bien, que es algo tan importante y que muchas veces se nos olvida. Yo en esto hago mucho énfasis siempre con todo. En los caminos cortos muchas veces terminan siendo más largos. Es mejor invertir un poquito más de esfuerzo en entender cómo hacer las cosas de una manera correcta, de la manera que tienen que ser, y hacerlo bien a la primera. Entonces yo creo que eso es una cosa que probablemente por el sistema que tenemos en la Simón, eh, incluso si me obligas, ¿no? Volviendo al tema de la logística, o sea, el hecho de tener que llegar hasta esa universidad que está tan tirada allí en la mitad de Sarteneja, implica unas dificultades, y entonces el hecho de tener, ¿sabes? Esa determinación para decir, no, bueno, tengo que llegar a mis clases a las 7:30 de la mañana o a las 7 de la mañana, allá tan lejos desde, no sé, Guatire, por decirte algo, este, oye, eso crea esa, esa mentalidad, lo que llamamos el mindset, ¿no? De el sí puedo, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Entonces yo creo que eso es una cosa que hay que mantener de la manera que sea. Incluso yo ahora
que converso de vez en cuando con amigos que trabajan en la Simón, eh, profesores. Ahora que la Simón está prácticamente trabajando o dando clases en remoto, ¿no? O sea, ya hay menos clases presenciales, por lo que entiendo, pero que todavía, ¿sabes? La gente continúe y tenga digamos, la entereza para mantenerse estudiando, asistiendo a las clases, sean presenciales o no, y tratar de terminar su carrera con todas las dificultades que hay. Yo creo que eso es un valor añadido que tienen pocas instituciones. Sobre todo, y esto ya a lo mejor es casi a nivel general, es probablemente un tema país. ¿Sabes? Cuando tienes un sitio con la cantidad de dificultades que tenemos allá, pero que tú ves que la gente aún así trata de salir adelante, eso es una cosa que en países desarrollados como el que vivimos nosotros, aquí en Inglaterra, o Estados Unidos, en fin, en Europa en general, hay, hay muchas cosas que como que se dan por hechas, ¿no? Y eso es un valor añadido que traemos nosotros, primero como venezolanos, y luego, bueno, desde el punto de vista ya más profesional, quizás sí, la Simón tiene un poquito más de nivel técnico, creo, por lo menos de lo que yo recuerdo. Tal cual, sí, totalmente cierto. Vamos con preguntas rápidas, Felipe, para recordarte un poco de la Simón. Vamos. A ver, ¿cuál es la materia favorita? ¿Cuál fue tu materia Eh, favorita? Me gustó mucho mecánica y materiales, creo que se llamaba así. Ok. Eh, eh, Me gustó mucho porque, eh, bueno, no mentira, había una materia que se llamaba mecánica, eran mecánicas uno 2 y 3 y después había resistencia de materiales. Mecánica me gustó mucho, me la dio profesor Juan León, si no recuerdo mal. Eran fantásticas esas clases del profesor León. Eh, Esas me encantaron. Y luego, esto te va a sorprender quizá, eh, me encantaba mucho en los generales las clases de literatura, en Wow. particular con Beatriz Hogando. Eh, Al final, bueno, Beatriz y yo terminamos siendo muy buenos amigos. Y me encantaba, pero me encantaba porque me encantaba que me pusieran a pensar, ¿no? O sea, leer y luego debatir y tener un criterio, esto que te contaba antes, ¿no? Del poder evaluar las cosas y tener la capacidad para decir, no, yo pienso que esto es así y debatirlo y argumentar. Eso me encantaba, ¿no? Y eso es una cosa que, claro, en las otras clases no aparecía. En las otras clases era, está la fórmula, copia, dale rápido, ¿no? En Hay cambio, una, esto no. hay una respuesta correcta y ya. En el área de los generales, Exacto. Y me encantaba. Y yo hacía lo que fuera por ir a las clases con Beatriz porque me encantaba. Siempre que podía, metía un general con ella. Sí, esas son las que más recuerdo. Y luego también tengo muy buenos recuerdos de la época con la fórmula SAE, en los que teníamos electivas. Y habían electivas de termodinámica que me gustaban mucho. muy bien, muy bien. ¿Cuál fue la materia más retadora que tuviste, Felipe? La más retadora, Ujú. eh, creo que fue Mate 5. Mate 5. Mate 5 fue muy retador, sí. Ustedes veían hasta qué mate 5 era mecánica, no recuerdo. No, yo creo que era hasta Mate 6, Mate ya 6. no recuerdo. Ya se me van las cosas, ¿no? Pero Sí, me parece que era hasta Mate 6. creo que mate 5 también la vi un par de veces. Cuidado, sin más. Sí, Pero sí, yo sí, sí. creo que fueron más de dos en mi casa. Muy bien. ¿Lugar favorito que recuerdas en la Simón? Um, Oye, yo te diría que em, MEU, el auditorio de MEU, esa zona del auditorio de MEU me gustaba mucho. Y me gustaba mucho pasear desde el auditorio de MEU hasta el auditorio, hasta el Cucarachódromo, en ese pequeño bulevar El cromo bordeando vegetal. el Claro. cromo vegetal. Sí, Eso me encantaba, ¿no? Creo que esa sí, esa era mi zona favorita de la universidad. Obviamente luego pasaba mucho tiempo en el Ampere y en la biblioteca, em, pero yo creo que cuando quería estar solo estudiando o pensando, haciendo algo, me iba a esa zona de allí y me encantaba. excelente, excelente. ¿Algo que extrañes de la Simón? Ah, la vibra.
la vibra de la Simón. Em, y esto es algo que yo no tengo palabras para definirlo bien, ¿no? Pero es esa sensación de estar en un sitio que te llena, em, pero que a la vez es retador. Es como esta sensación de que es difícil, sería más cómodo para mí no estar, pero quiero seguir estando. Es esa sensación más o menos, ¿no? Pero esa vibra me gustaba mucho. O sea el hecho, lo que te digo, o sea, de poder ponerme a pensar, o sea, esa estimulación constante, eso, eso es algo que es difícil de conseguir. En otros sitios donde yo he estudiado, no pasa igual. Sí, No pasa igual. Sí. eh, lo hace diferente. Lo comentaba ya hace un par de años cuando entrevistamos a que fue rector Sheriff, y él contaba en su momento cuando estudió, ya en los 70, 70 y mucho, eh, hablaba sobre eso. Él hablaba él decía recordar ir a altas horas de la noche a la universidad solamente porque cuando entrabas a la sala de estudio de tu carrera, había allí un debate de cómo hacer las cosas. O sea, se está discutiendo la academia dentro de esas salas de estudio a esas horas de la noche. Y él decía, ese ambiente era único en su, bueno, Sí. en su estilo, en este caso en la universidad. Es Había una único. cosa, había una cosa que me gustaba también muchísimo, ahora que recuerdo, eran estos retos que hacían de apaga una vela desde 10 metros de distancia sin Ajá. utilizar agua. Ese tipo de retos de diseño me encantaban, me encantaban. Era una cosa tan única que siempre la recuerdo con mucho cariño. Muy bien. Perfecto. Unas palabras finales, Felipe, que quieras dedicarle a aquellas personas que están por graduarse o están ahorita en la universidad, algo que les aconsejes, que quieras decirles. Yo pienso que la academia es importante, o sea, estudiar es importante, es fundamental, pero no por el conocimiento que recibes solamente, sino por cómo eso eh, te abre la mente a ser capaz de aprender muchas otras cosas en el resto de tu vida. Entonces, yo creo que si alguna vez dudas de si deberías seguir estudiando o no, dale una vuelta, porque yo creo que sí merece la pena. O sea, abre muchas puertas, pero no solamente eso, sino que te hace un individuo mucho más integral. Y, y luego es seguir tu pasión. Yo creo que seguir la pasión es importante. Hacer las cosas solamente por una cuestión em, de mente fría todo el tiempo, a veces funciona, a veces no. Yo estoy convencido de que seguir tu pasión te permite realizarte como individuo, pero eso no quiere decir que no vayas a tener el criterio, ¿no? Como decía antes, tienes que también direccionar esa pasión hacia cosas que te sean útiles y que tengan significado para ti. Yo creo que con esas dos cosas en mente, eh, cosas buenas van a pasar. Retos siempre van a venir. La vida está llena de retos, siempre. No importa dónde estés, no importa cuántos máster, cuántos doctorados tengas, siempre algo va a suceder. Y yo creo que el hecho de estudiar y de seguir tu pasión y abrir tu mente a muchas cosas te da las herramientas necesarias para poder superar esos retos. Entonces, hay que mantenerse, hay momentos que son duros, hay momentos de sacrificio, hay momentos de sudor, hay momentos de que quieres renunciar, pero la diferencia entre un individuo exitoso y el que no lo es precisamente esa, mantenerse. Entonces, ese es el mensaje, yo creo que para, para la gente que nos escucha, que nos ve, seguir tu pasión con criterio y mantenerse con pie de plomo al frente haciendo lo que quieres es lo mejor. Muy bien, muy bien. No, no puedo estar más de acuerdo con tu mensaje. Muchas gracias, Felipe. Y nuevamente, muchas gracias en nombre ahora de Alumno USB por concedernos tu tiempo, por esta entrevista y gracias una vez más por dejar en alto el nombre de nuestra universidad. Yo sé que, bueno, estuviste gran parte de la carrera allí y bueno, eres considerado un esencialista más. Muchas gracias. Y gracias por dejar también a nuestro país en lo alto, por donde vas dejando tu huella, ¿no? En cada uno de estas empresas, de lo que haces, tanto
en el área profesional como también en el área personal. Y bueno, mucho éxito en tus planes y en el futuro que se venga, en lo que vayas a hacer. Y bueno, gracias a todos los que nos ven y escuchan. Y si tienen alguna sugerencia de algún website que les gustaría escuchar en esta sección, lo pueden compartir a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Instagram, tenemos Facebook, tenemos también el X, lo que era antes Twitter. O a través de nuestro correo electrónico entrevistas@alumnusb.org. Muchas gracias, Felipe. Hasta luego. Muchas gracias a ti. Un saludo. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes? Únete ya a las más de 200 personas que, mes a mes, aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza nuestra universidad. Dona